bendiga, amado hermano, en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios una vez más por este día que nos regala y reciba usted la bendición de Dios en esta hora. Bien, vamos a compartir nuestro mensaje de escuela dominical y para eso le estoy invitando a ir a la carta a los Filipenses y vamos a leer en el capítulo 1 desde el versículo 19 al versículo 21. Y dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y por esta tu palabra, Padre. Te pedimos que sea una bendición para nuestra vida, que nos hables a través de ella. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título No te compliques. La palabra complicación está muy de uso en la actualidad. Por lo general la asociamos ahora con cuando alguien fallece y cuando se da la información que falleció por causa de esta enfermedad, decimos que sufrió varias complicaciones. Algo complicado es aquello que es difícil de comprender o de resolver y está compuesto de muchos aspectos. Pero algo complicado también tiene que ver cuando se añaden problemas innecesarios a una cosa, a una persona, convirtiendo la situación o lo que la persona está enfrentando en algo difícil o que le cuesta resolver. Las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad de por sí ya son complicadas. Por lo tanto, es de gente sabia no complicarlas más con nuestra falta de sentido común. Yo quiero dirigirme hoy específicamente a los que están en situaciones difíciles, que están en situaciones angustiantes, en otras palabras, que están complicados en buen cubano y que parece ser que no hay una solución. Déjame decirte en esta mañana que lo que tú ves muy complicado no necesariamente lo es. Fíjese que no he dicho que será fácil salir de la situación. Estoy diciendo que si hacemos lo que Dios dice, no vamos a tener que andar constantemente enredados, enmarañados, enrevesados en las situaciones de la vida. Cuando Pablo escribe estas palabras, él está preso y encadenado. En otras palabras, si fuéramos a seguir usando la analogía, está un poco complicada la vida de Pablo. Pero no solamente eso. Cuando usted lee los versículos anteriores, Pablo también está sufriendo la carnalidad de un grupo de hermanos o de predicadores que estaban predicando el evangelio por motivos egoístas, por contención y por envidia hacia el apóstol. Sin embargo, en toda la carta, Pablo se presenta como un hombre que está por encima de todas las complicaciones existentes y creadas por otros. Pablo tenía la seguridad completa de que él iba a salir victorioso en medio de toda esa situación que él está viviendo, en medio de todas esas complicaciones que está viviendo. Y esa seguridad se la daban tres factores que él menciona aquí y que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Factores que él conocía y entendía a plenitud y de los cuales estaba completamente seguro. Estos factores que son esenciales para enfrentar cualquier complicación, entiéndase la que usted está enfrentando ahora o cualquiera que venga en el futuro, porque se aplica a todo tipo de complicaciones. Vamos a decir que es una receta integral. No importa la índole de la complicación que sea. Estos tres factores o principios son generales y fundamentales para recibir cualquier tipo de respuesta de Dios y salir victorioso de la situación que estamos viviendo. Si usted está buscando, amado hermano, una respuesta de Dios, es por aquí por donde debe de comenzar, por estas cosas que voy a mencionar. Porque a veces estamos buscando, como decimos los cubanos, la quinta pata al gato
buscando una super revelación, cuando deberíamos comenzar por lo normal, por lo esencial, por lo prioritario que Dios nos ha revelado. Y déjeme decirle que la práctica o la puesta en acción de estos elementos no son tan complicadas, ni es complicado tampoco vivirlo. Pero ignorarlos ciertamente te van a complicar la vida a niveles que usted no puede imaginar. Así que vamos a pasar entonces a estos factores que nos sacan de la complicación. En primer lugar, o primer factor es apóyese en la oración. Fíjese cómo comienza Pablo: porque sé que por vuestra oración. La oración, amado hermano, es esencial para obtener la victoria, y tristemente no hay nada que descuidemos en momentos de complicación más que la oración. No es la práctica de todo el mundo, pero ciertamente mucha gente trata de apoyarse en cualquier otra cosa menos en la oración. La situación que estaba Pablo no era para darse el lujo de dejar de orar. Pronto, cuando usted lee todo el contexto de la carta, Pablo se va a enfrentar a la justicia romana y cualquier cosa podía pasar en ese momento. Por lo tanto, necesita orar para buscar la dirección de Dios y buscar la fortaleza. Lo mismo va para nosotros. ¿Usted cree, hermano amado, que estos son momentos como estamos viviendo en nuestro país, dentro de nuestras iglesias, en nuestras comunidades, con relación a la salud? ¿Estos son momentos para dejar de orar? No me parece. Yo creo que hay mucha gente orando en nuestra congregación que está intercediendo. Yo lo veo en los diferentes grupos que han creado los diferentes ministerios de la iglesia, donde la gente pide oración los unos por los otros, o por los tiempos de oración que hay, y la gente viene a clamar. Pero también tiemblo al ver tanta gente, hermano, sin una pizca de temor de Dios, que permanecen totalmente apáticos e insensibles ante un asunto que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para algunos. Para Pablo lo era, y para nosotros también, aunque no nos hayamos dado cuenta, también lo es. Pablo tenía una certeza. Él dice: porque sé que por vuestra oración. Pablo sabía que la oración iba a tener un impacto. Pablo reconoce que hay una iglesia que está orando por su liberación, la iglesia de Filipo, y lo da como un paso esencial para que esa liberación ocurra, o para que la complicación se desenrede y él pueda salir adelante. Hay gente que sencillamente lo que está haciendo lo que dice Santiago, que tenemos que orar los unos por los otros. Pablo ya había orado por los filipenses. Cuando usted ve al principio de la carta, allí en el versículo 9 y 10, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A ver, Pablo no está saliendo de la complicación para orar por los filipenses. Él está viviendo una situación complicada y ya está orando por los filipenses. Y está confiado de que ellos van a estar orando por él, porque nosotros necesitamos nuestras oraciones y también que la gente nos acompañe en medio de nuestras situaciones con sus oraciones. La Biblia dice: ¿está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. Y yo pienso que una complicación es un momento de aflicción que tenemos en la vida. Dios espera que enfrentemos las complicaciones de la vida apoyándonos en una oración responsable en el orden individual. Ahora la pregunta es: ¿y cómo es que nos apoyamos en esa oración? Bueno, hermano, mire, haciendo la oración el elemento prioritario del día. Yo no creo que estos sean momentos para posponer la oración. Yo no me imagino, amado hermano, que nadie en estos momentos, ningún creyente real, que de verdad tenga fe en el Hijo de Dios, yo no me imagino que salga a la calle en estos momentos, como está la situación, sin encomendarse a Dios y a su gracia, y mucho menos que deje salir a sus familiares queridos, incluso cuando tiene que hacer diligencias con sus hijos pequeños o adolescentes, lo haga sin orar. El salmista decía, mi hermano amado, en el Salmo 143:8 lo siguiente, hablando de la prioridad que debe tener la oración: hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame dónde debo de andar, porque a ti me entrego. Aquí hay una persona que está dependiendo de Dios,
y que está haciendo la oración algo prioritario. La vida que nosotros vivimos, hermano, ya es complicada, y el tiempo que a veces sufre más que todo es el tiempo de oración. Si usted no es disciplinado, amado hermano, usted no va a orar. Si usted quiere oír de Dios y ser edificado, la oración debe ser prioridad. La oración es para dar a conocer nuestra necesidad a Dios y recibir esa respuesta de Dios. ¿Cómo va a venir esa respuesta? Bueno, va a venir quizás en un milagro que usted necesita, quizás es un mandamiento que necesita poner en práctica, quizás es una decisión que tiene que tomar, quizás es una indicación precisa para que hagamos algo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros vamos a entender todas esas cosas si no oramos? Cuando usted hace la oración prioridad en medio de sus complicaciones, hace lo de Dios prioridad en su vida. Y cuando Dios es prioridad, usted tendrá claridad en medio de sus complicaciones. Pero también apoyarse en la oración implica orar con expectativa. El sé, dice Pablo, yo sé. Ese sé de Pablo significa que él esperaba algo. Si usted ora sin expectativa a Dios, hermano, y no esperando nada, y dejándola a la aventura, a la suerte, eso es lo que usted va a tener. La expectativa es sinónimo de fe. ¿Cuáles son sus anhelos en medio de la situación en la que usted está? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué cambio quiere que haya en su vida? ¿Qué complicación quiere usted que Dios resuelva? ¿Cuál era la expectativa de Pablo, hermano amado? Ser liberado. En el versículo 19, segunda parte, dice: esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza. Hay una expectativa por parte de Pablo. ¿Cuál es su expectativa? Yo quiero que usted recuerde las palabras del salmista en el Salmo 123. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Hay una dependencia de Dios. Dice: y he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El salmista tenía una expectativa de que cuando se dirigiera a Dios, Dios iba a enviar un tiempo de refrigerio sobre su vida. Entonces, muchas veces, hermanos, yo en los diferentes grupos veo las peticiones que hacen muchos hermanos sobre necesidades que tienen de medicina. Y la realidad es que muchas veces no la hay. Y cuando no la hay, porque nadie está pidiendo en estos tiempos medicina por un asunto de gusto o porque quiere tener medicina en tu casa, sino porque tiene problemas puntuales y complicaciones. Y no haber medicina muchas veces se constituye en una gran complicación. Y entonces cuando no aparece la medicina, ¿qué hacemos? Bueno, solamente nos queda un recurso: apoyarnos en la oración. Y esa oración puede que haga posible un milagro y la sanidad, o puede ser que aparezca en determinado momento la medicina. Pero mi llamado es: no haga la oración el último recurso, hermano. Hágalo el primero. La oración te prepara para enfrentar los momentos más complicados de la vida. Mire, amado hermano, eche manos a este recurso del cielo, porque Dios no te va a defraudar. El segundo factor es depender de la suministración del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: porque sé que por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amado hermano, usted no va a lograr nada, por lo menos en la vida cristiana, sin el Espíritu Santo de Dios. El sé de Pablo implica que él conocía la interacción que existía entre lo humano, entiéndase la oración, y lo divino, entiéndase el Espíritu Santo de Dios. Él sabía que nada lograría en la vida si esa interacción no se hacía realidad. La suministración del Espíritu, hermano, es la provisión abundante del Espíritu Santo en la situación particular de cada cual. Originalmente esa palabra suministración se usaba para referirse a una persona que era rica y que se hacía cargo de los gastos de un coro o de un grupo de danza. Y en el texto, en el idioma original, significa proveer generosa y abundantemente. Entonces Pablo está diciendo: sé que por la provisión generosa y abundante del Espíritu,
En otras palabras, el Espíritu de Dios es el que te va a acompañar generosamente, poderosamente, abundantemente en medio de tus complicaciones. Pablo no dependía de sus propios recursos, sino de los recursos de Dios, ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, le estoy haciendo un llamado, hermano, para que usted haga un esfuerzo. Oiga, haga un esfuerzo para dejar de depender de sus habilidades y deje que el Espíritu de Dios se encargue. La Biblia dice que la Biblia dice que Dios es Espíritu, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La gente que confía en el Espíritu Santo son los que experimentan la victoria y la transformación. Yo creo que nosotros tenemos dos elementos fundamentales para facilitar la dependencia del Espíritu Santo. En primer lugar, amado hermano, esfuércese por no impedir la suministración del Espíritu. Usted se acuerda cuando yo le dije al principio que algo complicado también es añadir problemas innecesarios a la situación. Esto puede suceder cuando nosotros estorbamos con nuestras actitudes y conducta la provisión generosa del Espíritu. La única persona que puede impedir la suministración del Espíritu a su vida, amado hermano, es usted. Y hay dos maneras de hacerlo: contristando al Espíritu Santo y resistiendo. ¿Cómo lo contristamos? La Biblia dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando contristamos a alguien es porque le causamos pena y dolor con nuestras acciones. Es cuando lo entristecemos con nuestra conducta. Acuérdese que el Espíritu Santo de Dios, estemos conscientes o no de ello todo el tiempo, vive dentro de nosotros y tiene determinadas emociones. Sin duda alguna, el estilo de vida que un creyente lleve hará que su comunión con el Espíritu Santo de Dios se afirme, se debilite o se afecte. Pero hay otro elemento más: resistirlo. Hechos 7:51, Esteban, hablándole allí a los líderes religiosos, dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso significa oponerse activamente o luchar contra el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es una desobediencia deliberada al impulso del Espíritu Santo de Dios, que nos guía y nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros preferimos hacerlo a nuestra manera. En estos tiempos difíciles, hermanos, necesitamos darle libertad al Espíritu de Dios para que obre en nuestras vidas y para que obre en la vida de la iglesia. Hermano, dele tiempo, espacio al Espíritu de Dios en su vida. Dedique un momento de su vida de oración al Espíritu Santo de Dios. Dedique tiempo a la adoración. Y si el Espíritu de Dios les conduce a alguna verdad en las Escrituras o a través de las maneras que Él habla, amado hermano, obedezca, no resista. Porque si resistimos a aquel que es el consolador, aquel que es nuestro ayudador, va a ser muy difícil que podamos salir de las complicaciones. Nosotros tenemos que ser gente entendida como David, que entendía la importancia del Espíritu Santo. Él dijo en el Salmo 51:11, en un momento bien complicado de su vida: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero hay otro elemento más: no complique la suministración del Espíritu. Acuérdese que nosotros podemos complicarnos la vida y añadir más complicaciones. Lo que no podemos hacer es complicar la provisión abundante de Dios para nosotros. Necesitamos ser gente abierta a las manifestaciones del Espíritu y sensibles a lo que Dios quiere hacer. No pretendamos ni por un momento que nosotros podemos controlar a la persona del Espíritu. Aceptemos con humildad, hermano, lo que Él tiene para nosotros. Usted se acuerda de las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo allí: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene sus maneras de guiarnos, amado hermano. Y lo mejor que hacemos es mantenernos confiados en Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que estamos más
pendiente y enfocado a cómo Dios va a hacer las cosas que confiando específicamente en Él. La suministración del Espíritu, amado hermano, llegará a la vida de las personas de diferentes maneras. Su experiencia no tiene que ser necesariamente la mía. Y teniendo esa suministración no solamente va a llevar de diferentes maneras, sino teniendo en cuenta la soberanía de Dios para la situación particular de cada cual. Le pongo algunos ejemplos de cómo puede llegar esa provisión de Dios a nuestra vida. Puede ser un milagro, puede ser una palabra de sabiduría o de ciencia, puede ser la fuerza necesaria para tomar una decisión con Dios, puede ser un obstáculo que nos ata y ese obstáculo sea removido, puede ser una palabra a través de las Escrituras, puede ser un consejo bíblico que usted reciba. Tiene que estar abierto a todo eso. Tiene que estar abierto a todas las posibilidades de Dios. No compliquemos las cosas imaginándonos posibles escenarios y mantengámonos sensibles, amado hermano, a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Mire, yo quiero terminar diciéndole lo siguiente. El ministerio de Jesús, amado hermano, y en todo momento estuvo respaldado por la persona del Espíritu Santo de Dios. Jesús les dijo claramente que Él nos iba a dejar un consolador, que nos iba a ayudar y que nos iba a recordar todas sus enseñanzas. De hecho, nos dijo que nos iba a conducir a su voluntad y a lo que Él ha revelado. Por lo tanto, amado hermano, aprendamos a depender y a confiar en la suministración del Espíritu Santo de Dios. Y por último, honre a Jesús, amado hermano, pase lo que pase. La parte final del versículo 20 dice, Pablo, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya le dije al principio que enfrentar las complicaciones no va a ser nada fácil. Y Dios no necesariamente va a hacer que el proceso para salir de ella sea como nosotros queramos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pablo sabía que Dios le iba a liberar, pero estaba claro que la liberación no significaba necesariamente que iba a salir de la cárcel. Las cosas humanamente todavía podían salir bien, pero su único deseo era que Cristo fuera, amado hermano, alabado, exaltado, y que el Evangelio progresara en medio de toda esa situación, y no quería interponerse en el camino de ninguna de estas metas. Cuando la vida se complique, usted no tiene que ser un masoquista, amado hermano. No tiene que ser uno que siempre trata de mantener una imagen de antidolor y de que a mí esta situación no me afecta ante otros. Usted es un ser humano. Usted es una persona que necesita de la gracia de Dios, y todos nosotros tenemos determinados límites que pueden fallar y vamos a necesitar depender del Espíritu Santo. Lo que sí usted tiene que saber es para quién va a vivir, y tiene que estar preparado para cuando lleguen esas complicaciones, cómo va a responderle a Jesús cuando las cosas no salgan como usted se imaginó. Si usted quiere terminar bien y honrar a Jesús, tiene que tener en cuenta dos cosas, amado hermano. Tiene que tener una mentalidad equilibrada. Fíjese que el ser de Pablo contemplaba la posibilidad de que tuviera que sufrir por Cristo. Él podía sufrir, lo que no podía pasar era que él deshonrara a Jesús. La mentalidad equilibrada implica una actitud correcta, implica audacia y valor, pero también hay que reconocer que seguir a Cristo involucra determinado riesgo y determinado peligro. A Pablo no le preocupaba en lo más mínimo, cuando usted lea ahí, lo que pudiera suceder con él, sino cuál sería el testimonio que él iba a dejar para su Señor. En su complicación, usted tiene que estar dispuesto a someter su voluntad a la de Dios, y que las cosas pueden ser o salir un tanto diferente a como usted piensa. Porque usted tiene que recordar en todo momento que en medio de su complicación, la última palabra la tiene Dios. Pero no solamente tiene que tener ese tipo de mentalidad equilibrada, tiene que vivir con la perspectiva del cielo. Fíjese que el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es un versículo, hermano, que es fácil de leer y difícil de vivir. Esa es la realidad. Fácil de leer
y difícil de vivir. La perspectiva de Pablo es clara. Pablo no es egocéntrico, él está siendo cristocéntrico. Su única preocupación es el honor y la gloria de aquel que les rescató, que les redimió. ¿Qué significa para Pablo vivir bajo la perspectiva del cielo, vivir bajo la perspectiva de Cristo? Porque él está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Bueno, en primer lugar, cuando usted se lee la carta, es recibir de Cristo la fortaleza. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir para Cristo es tener la mentalidad, los sentimientos y la humildad que tuvo Cristo. Por eso versículos 5 y 7 del capítulo 2 dice allá, pues entre vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Implica ser cubierto por la justicia de Cristo. Dice Pablo en el versículo 9 del capítulo 3, y yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Estoy leyéndote la Nueva Traducción Viviente. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Vivir para Cristo, es decir, para vivir para su gloria, implica, amado hermano, entender que Cristo murió por todos para que todos ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que les amó y se entregó por ellos. Este deseo de honrar a Jesús, amado hermano, estaba presente, para terminar este punto, en la vida de un hombre de Dios que es conocido como San Patricio, que fue la persona que evangelizó la isla de Irlanda. Y él tenía una oración que hacía frecuentemente. Esta oración dice lo siguiente: al levantarme hoy, que la fuerza de Dios me guíe, el poder de Dios me sostenga, la sabiduría de Dios me guíe, el ojo de Dios me mire, que el oído de Dios me oiga, que la palabra de Dios hable por mí, que la mano de Dios me proteja, el camino de Dios yace ante mí, el escudo de Dios me defienda, el ejército de Dios me salve. Que Cristo me proteja hoy, Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando estoy de pie, Cristo en el corazón de todos los que piensan en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha. Amén. Este es un hombre que vivía para la gloria de Dios. Y quiero terminar en esta mañana. ¿Sabe cuál es el consejo que nosotros damos a personas que están tomando malas decisiones o insensatas en medio de sus problemas? Le decimos por lo general a esta persona: oye, no te complique la vida. Esa es la expresión que utilizamos. Así le decimos: mire, la vida ciertamente se puede complicar. Puede ser de un día para otro, o puede ser que suceda en una determinada etapa de la vida. Pero al final sabemos que con Dios las cosas no son tan complicadas. Quiero citarle la frase que alguien dijo: las victorias en la vida no llegan solas. Las victorias en los momentos complicados solo vendrán si usted decide hacer la oración parte de su vida, si aprende a depender del Espíritu Santo y sobre todo si es el motivo de su vida la gloria de Jesús. Nada de esto que le acabo de mencionar, amado hermano, está complicado, pero sí es algo que marca la diferencia. Así que le hago un llamado en esta hora: no complique más las cosas y comience a confiar en Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que escucha y ve este tiempo. Señor, algunos están en medio de situaciones bien complicadas. Te pido que les hable y les ministre. Quizás alguno no está orando, quizás alguno no está dependiendo del Espíritu, quizás alguno ha olvidado por un momento, Señor, honrarte a ti. Te pido que tú, Dios, toques sus vidas y sus corazones y que ellos puedan ver tu luz en medio de toda su situación. Ayúdales, Dios, y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.